Listo, estamos todos retornados al aula general. Vamos ahora a escuchar las exposiciones bastante concisas, por favor, máximo 3 minutos, de los representantes de los grupos que se han formado. Comenzamos con él o la representante del grupo 1. Le escuchamos, por favor. Se les pide, lo repito, 3 minutos de exposición. Él o la representante del grupo 1 quizá no haya A ver, habilitado su audio. Sí, estimado Jesús, habemos el llamado del doctor Ronald Richard García Rivera, por favor, prende su cámara y intervenir a dar la exposición. Nosotros somos la Doctor sala Ronald número García. 1. Ronald Richard, ¿correcto? Doctor Ronald Richard García. Correcto. Doctor Ronald, lo escuchamos atentamente. Sí, buenos días con todos los presentes, estimados colegas de la Procuraduría General del Estado y todos los que ejercemos la defensa jurídica de las diferentes entidades del Estado. Pues en nuestro grupo de la Sala 1, cuyo nombre hemos puesto pues a nuestro grupo los defensores del Estado, de las cuales hemos podido apreciar el material de trabajo que se ha remitido, evaluando entre todos los miembros del grupo. Hemos podido advertir algunas, quizás, no sé si fueron errores del material de trabajo, es una interpretación equivocada que vamos a desarrollar. Refiere que el contratista construye bien, ¿no? Construye bien, ha incumplido sus obligaciones, a la cual ha acumulado el máximo de penalidades. Al haber acumulado el máximo de penalidades, pues se le ha resuelto el contrato. Señala que se tenía un retraso del 35%, creo que refiere, o al 30% de retraso. Pero ello ha conllevado a la resolución del contrato por a llegar al máximo de penalidades, que es el 10%. Y al resolverle el contrato, se ha notificado al contratista. Dice, la resolución del contrato tiene de fecha 20 de agosto del 2021, la cual refiere que dicho acto resolutivo se le ha notificado al contratista mediante carta notarial con la misma fecha. Sin embargo, nos señala que el contratista ha interpuesto ante la Cámara de Comercio de Amazonas su solicitud de medida cautelar con fecha 1 de agosto, o sea, antes de la emisión de la resolución administrativa, de la resolución que resuelve el contrato, ¿no? Refiere también que el 19 de agosto se ha emitido la resolución número 1, o sea, es decir, también antes del acto administrativo, ¿no? Quizá un error de ahí del material de trabajo en la cual pues nos ha forzado un poquito a tratar de darle una interpretación más allá de los plazos o de las fechas que contengan, que se ha querido plasmar en el material de trabajo. Entonces, debatiendo eso, hemos visto, ¿no?, desarrollar las actividades referido, o primero, ¿no?, es sobre la medida cautelar, las 3 peticiones. Se ordene la no ejecución de la carta fianza. Una petición, pues como se tiene en conocimiento que hay medidas cautelares de innovar y de no innovar, esta está referida a una de no innovar, ¿no? Segundo, se ordene la reducción del monto de la carta fianza al monto ejecutado. Esa parte tampoco no nos han referido qué monto se había ejecutado y cuánto estaba en retraso. Solo nos señalaron que está en retraso al 30 o 35%, no recuerdo bien el material, pero que había un retraso. No nos señalaron el valor que se había ejecutado para nosotros poder analizar si corresponde o no hacer la reducción respecto del 10% del valor contractual al 10% del valor ejecutado. Tercero, se suspendan los efectos de la resolución del contrato hasta culminar el proceso arbitral. También es una medida cautelar de no innovar, ¿no? Mantener el status quo del procedimiento administrativo, de los actos administrativos, hasta la resolución del proceso arbitral. Actividades a desarrollar: la participación del procurador público en la etapa previa al arbitraje.
debatimos entre los colegas, pues antes del inicio o previo al arbitraje, si bien la medida cautelar es de emergencia, es antes del inicio del arbitraje, pues como procuradores tenemos que previamente tener todos los datos del expediente administrativo, ¿no? Si esta resolución ha sido emitida en base a la legalidad, cumpliendo el procedimiento que establece la Ley de Contrataciones del Estado y que se sujeta pues a los parámetros de ellos, siguiendo el orden y el procedimiento que establece tanto la Ley de Contrataciones como la Ley de Procedimiento Administrativo General. Actuaciones procesales ante la comunicación de la resolución que corre traslado de la solicitud de la medida cautelar de emergencia. Actuaciones procesales, pues, previo a ello tenemos que cumplir con apersonarnos a efectos de verificar el estadio de la etapa procesal de esta solicitud cautelar, deducir o plantear, ¿no?, los medios o recursos que sean necesarios. Previo a ello, de contar nosotros con un informe técnico y legal de parte de la entidad, tanto del área administrativa, del área legal, con ello para poder sustentar nosotros y ver, ¿no?, las actuaciones procesales que vamos a desarrollar después de comunicado de esta solicitud de medida cautelar de emergencia, teniéndose en cuenta que tenemos el plazo de 5 días nosotros para interponer la oposición que corresponde, ¿no? Argumentos para contradecir la solicitud de la medida cautelar. Respecto de este tercer punto, no podríamos, bueno, tener bien en claro para poder contradecir aspectos de fondo, o perdón, de aspectos de forma, toda vez que solo en el material de trabajo señala que se tiene la solicitud cautelar de fecha tal cuyas pretensiones son tales. Entonces, no teniendo en cuenta respecto de los presupuestos que deba contener, ¿no?, la contracautela, el peligro en la demora, la verisimilitud en del derecho invocado. Entonces, aspectos que tal vez nos hubieran podido ayudar más con este material. Sé que estamos con dos profesionales expertos en la materia, quienes tal vez nos puedan ilustrar más sobre este tema. Gracias. Doctor Ronald, muchísimas gracias por su exposición. A los próximos representantes que van a exponer, por favor, les pido que se tomen máximo unos 3 minutos. Sí, doctores, porque son varios grupos. Ahora esperamos a la representante o el representante del grupo 2, por favor. Grupo 2. Atentos al grupo 2. Doctor Onok, creo que es usted. Su audio está apagado. Por favor, encenderlo. Doctor Ahí Jesús está. Onok, por favor. Sí, doctor. Disculpe, no podía activar el audio. Descuide, doctor. Lo escuchamos atentamente. Muy buenas tardes ante todos, doctores, y agradezco primero por esta organización que se ha hecho, este encuentro que nos va a servir mucho y que efectivamente cada una de las procuradurías contamos pues con tipos de arbitrajes casi similares del caso que se ha expuesto. Pero en el presente caso, lo primero que nosotros hemos desarrollado con las preguntas es participación del procurador público en la etapa previa al arbitraje. Definitivamente sería la etapa conciliatoria, ¿no? Si es que lo han desarrollado. Y si no lo han desarrollado, bueno, habría que ver algún tipo de oposición procesal dentro de lo que no se ha planteado el tema de conciliación. En la actuación procesales ante la comunicación de la resolución que corre traslado de la solicitud de medida cautelar de emergencia, efectivamente, en ese extremo, lo que hemos planteado es que se debe plantear la oposición de la medida cautelar de acuerdo al plazo establecido en el reglamento arbitral. Y el tema de fondo, que cuando señala qué argumento sería respecto a la solicitud de medida cautelar, para nosotros hemos encontrado un tema de forma. Primero, que la solicitud o en el contrato señalaban
que todo trámite de arbitraje se iba a desarrollar en Cámara de Comercios de Amazonas. Pero, sin embargo, la empresa contratista ha planteado ante el Cámara de Comercio de Puno. Ese extremo, simplemente este proceso podemos traerlo a favor de la entidad con tan solo el planteamiento de excepción por tema de jurisdicción y de competencia. Y de repente se podría ver si han cumplido la caución juratoria para ver el tema contra cautela, pero ese es un punto que mucho no interesaría. Para esta parte, para este grupo, nos interesaría plantear la excepción por jurisdicción y por competencia y el proceso finiquitaría, ¿no? Eso sería nuestra participación. Muchas gracias. Excelente, doctor Onoc. Gracias también por el buen manejo del tiempo. Continuamos con la persona que representa al grupo 3. Grupo 3, por favor. Gracias, Jesús. En este caso son dos las personas que van a intervenir, el doctor Pérez y la doctora López, a quienes pediría por favor que enciendan su cámara y su micro también para poderlos ver y escuchar. Ahí la podemos ver, doctora López, solo nos falta su micro. Ya, buenos días con todos. Buenos días, doctor. Bueno, nosotros nos ha tocado pues el tema, somos el grupo número 3. Ya hemos analizado con todos nuestros colegas el caso que nos ha correspondido. Y ya nosotros, precisamente por el manejo del tiempo, ya tenemos nuestras acciones que debemos hacer antes o cuando nos llega la solicitud, la medida cautelar. Dentro del marco de los procuradores públicos, nosotros tenemos amplia libertad para ejercer funciones como tal. Siempre tenemos que velar por los intereses en cuestiones de arbitraje, ya que en esto juega mucho la parte económica y debemos estar pendientes que sea de la mejor manera y forma en favor del Estado peruano a quien representamos, ya sea a través de medio de defensa que nos faculta la norma, si se cumple con lo estipulado en la ley de contrataciones y otros, verificar el estado de la solicitud cautelar, si reúne los requisitos estipulados en la norma, incluso podemos interponer acciones legales contra los árbitros por actuar de mala fe. Es decir, si podemos plantear oposiciones o lo que corresponda, para ello debemos analizar muy bien los fundamentos de la medida cautelar. Con relación al resumen de argumento de solicitud de medida cautelar en el caso práctico nuestro, en este caso el árbitro de emergencia no estaba estipulado ni en la legislación ni en el convenio arbitral para desempeñar ese cargo. No se cumplió con el debido proceso, lo cual generó indefensión al Estado. ¿Por qué no se cumplió con el debido proceso? Porque se corrió traslado de una medida cautelar de manera inmediata sin contar con los anexos, los antecedentes. Se vulneró el derecho a la defensa al contradictorio dentro del proceso arbitral, siendo para nosotros el argumento más fuerte que se vulneró el derecho a la defensa. Asimismo, no se cumplió con la garantía del 10% que estipula la norma respecto a la carta fianza, que debía obviamente, y como lo establece la norma, garantizar cualquier daño que pueda generar esta medida cautelar interpuesta al Estado peruano. Estas son nuestras conclusiones, estimado doctor, con relación a nuestro grupo número 3. Doctor Pérez, bien, usted por favor, para que dé algunas palabras de cierre. Sí le agradecería, doctor Pérez, que digamos algo muy breve nos pueda contar la buena práctica que usted ha tenido allá en la Procuraduría Regional. Gracias, doctora López. El que habla es el procurador público acá del Gobierno Regional de Huancavelica. Justamente hemos tenido un caso muy peculiar, que es el de las empresas chinas. Es contra la empresa china Railway Tunnel Group. Justamente esta empresa ha salido un reportaje de Panorama, ¿no? Sobre una obra que es la carretera Huancavelica-Yauli-Pucapampa. Nosotros, cuando llega esta medida cautelar un 20 de septiembre del año pasado, nosotros miramos justamente esta medida cautelar con la finalidad de verificar sobre los requisitos establecidos, de los cuales nosotros verificamos y presentamos un recurso de reconsideración, teniendo en consideración que el árbitro de emergencia no nos había corrido traslado, y mucho menos en ese laudo arbitral, que es una medida cautelar, tampoco estipulaba el 10% que debería ofrecer
este árbitro de emergencia, el contratista, para que sea favorable esta medida cautelar. Nosotros, al ver que nos negaron, justamente decían que no había un plazo, no habíamos presentado la reconciliación en el plazo establecido porque ellos ni siquiera nos habían notificado su directiva de los plazos como centro de arbitraje. Nosotros presentamos un proceso de amparo en el expediente 530-2022 ante la Sala Civil de acá de la ciudad de Huancavelica, en donde nuestra pretensión era que se reponga el estado de la causa hasta el momento que se produjo la violación del derecho constitucional, debido proceso y derecho a la defensa, frente al debido ejercicio del control difuso constitucional practicado al artículo 8.2 del decreto de urgencia 020-2020 PCM, de los cuales nosotros sustentamos nuestro proceso de amparo y la sala de acá de Huancavelica nos da la razón, declarando nula esta medida cautelar que nos estaba perjudicando al gobierno regional de Huancavelica para lo retrotrae y declara nula la medida cautelar que había dictado un árbitro de emergencia. Y la sala nos da la razón teniendo en consideración que el árbitro de emergencia no se encontraba estipulado en nuestra legislación nacional. Asimismo, habían vulnerado el artículo 8 del decreto de urgencia 020-2020 PCM, sobre que el consorcio tenía que aportar el 10% del valor total de la obra, que era 16.800.000 soles, ¿no? Asimismo, nosotros hemos cuestionado como procurador público del gobierno regional y con todo el equipo de la Procuraduría Pública, yo sé que están ahorita en el aula virtual, nosotros hemos cuestionado, hemos tomado todas las acciones, hemos cuestionado ante un juez también que había venido esta medida cautelar para como un tema ya de auxilio judicial, lo que nosotros como procurador no le hicimos caso, solicitamos que se declare la inejecutibilidad de esta medida cautelar teniendo en consideración que lo que estaba pidiendo era diferente a lo que se había resuelto en el gobierno regional de Huancavelica. Presentamos una denuncia penal también contra el árbitro de emergencia que está tramitándose en la ciudad de Lima, y todas las acciones que ahorita, señor, todos acá, nosotros hemos tomado todas las acciones legales con la finalidad de que esta medida cautelar no surte efectos, ya que lo que nos ordenaban era lo contrario a lo que se había resuelto el gobierno regional de Huancavelica, ya que el árbitro de emergencia dice que no resolver el contrato, pero nosotros, como gobierno regional, o el gobierno regional había declarado nulo el contrato. Son cosas muy distintas, de los cuales a la fecha, ahorita se ha instalado el proceso arbitral institucional, de los cuales ya esta empresa china, con su arbucia, está presentando para que se ratifique esta medida cautelar. Pero como hay una sentencia civil, una sentencia ya que da una sala civil de acá de la Corte Superior donde declara nula la medida cautelar, se ha expuesto todo y está para resolver justamente todas las oposiciones que nosotros estamos presentando para que esta medida cautelar no surta efectos, teniendo en consideración que el gobierno regional lo ha declarado nulo por falsificación de documentos. Muchísimas Esas gracias. serían todas las acciones que se han tomado. Gracias. Muchísimas gracias, Gracias. doctor Pérez. Gracias, Jesús. Usted. Muy bien. Ahora ha llegado el turno del grupo 4. Por favor, a la persona que viene en su representación. Buenas tardes, doctor Jesús. Sí, en nuestro grupo la persona encargada será el doctor Jesús Teófilo Calixto, quien dará las conclusiones sobre el caso abordado. Adelante, doctor Jesús, tiene la palabra. Perfecto. Muy buenas tardes con todos los presentes. Les saluda el abogado Jesús Calixto Machuca en representación del grupo de la sala 4. Solo para comunicar que en este grupo no hemos podido tener una buena comunicación ya que el internet está un poco bajo. Bien, nosotros hemos sido puntuales y hemos tratado de resumir nuestras respuestas en el tema de la participación del procurador público en la etapa previa al arbitraje. Nosotros hemos visto convenientes, ya como ha manifestado el doctor Teddy, hemos tenido un caso específico acá y dentro del equipo que trabajamos en la Procuraduría hemos visto conveniente, en primer lugar,
ya ha notificado medida cautelar a la entidad, se tendría que, mediante un recurso de reconsideración, tendríamos que objetar en primer lugar la competencia. La competencia, primero territorial, porque la ley de arbitraje nos dice que se tiene que llevar el arbitraje en la Cámara de Comercio del lugar más cercano o del lugar donde se ha vulnerado el derecho o donde se ha iniciado la controversia. En segundo lugar, tendríamos que objetar la competencia del árbitro de emergencia porque dentro de nuestra legislación peruana, dentro de la ley de arbitraje, no está previsto esta institución jurídica de un árbitro de emergencia. Esto, como hemos visto, se ha traído de una legislación extranjera tratando de acondicionarlo a la legislación peruana, pero no hay una legislación que fundamente el tema del árbitro de emergencia. Además, también hemos visto que dentro del desarrollo de la actividad no se nos ha emitido o remitido el reglamento del centro de arbitraje, el cual también es uno de los requisitos para poder nosotros ver si dentro de la Cámara de Comercio de Puno estaba determinado o se podía ver si existía esta figura del árbitro de emergencia. Eso es respecto a la participación del procurador antes del inicio del arbitraje. Una vez iniciado el arbitraje, además, antes de pasar a eso, hemos visto también conveniente que dentro de la cláusula arbitral no se ha determinado que se va a llevar a cabo dentro de un determinado centro de arbitraje. Tendría que ser en el lugar donde se haya presentado la controversia, ¿no? Además, después hemos visto dentro de las actuaciones procesales, una vez comunicada ya la solicitud, aparte de lo que ya se ha tomado las acciones para poder contradecir, hemos planteado un proceso de amparo, una acción de amparo respecto al derecho de defensa que no se nos ha permitido desarrollar, ya que dentro de la ley de arbitraje es diferente a la ley procesal civil, que se ejecuta una vez que se ejecuta la medida cautelar, tendría que notificarnos. En cambio, la ley de arbitraje dice que se nos tiene que notificar la medida cautelar para nosotros poder contradecir y verificar si está o no en su razón. En este caso se nos ha notificado directamente la medida cautelar, por lo tanto se está atentando a nuestro derecho de defensa. Además, también hemos visto que no se ha cumplido, como decía el doctor Teddy, el artículo 8.2 del decreto de urgencia 020, que obliga a las constructoras, a las empresas a emitir una carta fianza que tenga un valor patrimonial. En este caso no se ha visto ese caso. Además, para contradecir los argumentos, la tercera pregunta, argumentos para contradecir la medida cautelar, ya una vez iniciada, hemos visto conveniente que, según la solicitud, dice que no se de la carta fianza, la fianza de fiel cumplimiento. En ese sentido, una vez que se declare o se haya rebatido la competencia del árbitro de emergencia, nosotros tenemos la facultad de poder ejecutar la carta fianza porque ya se ha resuelto el contrato. Tenemos 10 días para ejecutar la carta fianza y sí se debería ejecutar la carta fianza. Ahora, respecto a que se ha ordenado la reducción del monto de la carta fianza al 10% por el porcentaje real de la obra ejecutada, es tampoco posible, ya que esta carta fianza constituye una garantía para la ejecución del contrato. En todo caso, no sería posible poder rebajar ese 10%. Ahora, suspender los efectos de la resolución, como ya hemos visto durante toda esta exposición, esa resolución de contrato para nosotros es efectiva y se ha desarrollado de buena manera, y esta medida cautelar, siendo ilegal e ilegítima, no sería posible dejar sin efecto la resolución de contrato. Eso sería mi participación, doctor. Muchas gracias. Excelente, doctor Jesús Onop. No, Jesús Calixto, disculpe. Nos toca el turno del último grupo, del grupo 5. Por favor, a su representante. Y Sí, doctor doctor. Carlos Gutiérrez. Adelante, doctor Gutiérrez. Excelente. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias con todos. Bueno, el que le habla es el procurador público municipal de la ciudad de acá de Marcona.
representante del grupo 5, que le hemos puesto el nombre por Procuradores Públicos de Ica. Bueno, quiero ser breve, ya que mis antecesores ya casi lo han explicado todo sobre las medidas cautelares y en este caso yo quiero hacer mi participación viendo un caso concreto, ¿no? En un caso concreto de medida cautelar sobre que nos han impuesto sobre una nulidad de contrato. Y más que todo la medida cautelar innovativa viene sobre la carta fianza. Digo esto porque hay cosas que contravienen a lo legal, porque el consorcio, en este caso el consorcio declara nulo el contrato y corre inmediatamente a un centro de arbitraje, en este caso de Lima, para que le dé una medida cautelar innovativa sobre la carta fianza. Pero ¿qué dice la ley? El artículo 47 sobre medidas cautelares dice, una vez constituido el tribunal arbitral, ojo, una vez constituido el tribunal arbitral, a petición de cualquiera de las partes podrá adoptar las medidas cautelares que considere necesarias para garantizar la eficacia del laudo. ¿Qué quiere decir esto? Que el árbitro de emergencia no cumple con este requisito, contraviene este artículo 47 de medidas cautelares. ¿Por qué? Porque el árbitro único ha sido elegido o ha sido señalado a dedo por el centro de arbitrajes si no está constituido el tribunal arbitral. Entonces contraviene, ¿no? a este artículo 47 de medidas cautelares. Bueno, estos son medios de defensa que nosotros los procuradores tenemos que acudir en estos casos, pues nosotros defendemos los intereses del Estado. Entonces nosotros estamos viendo la parte que corresponde como procuradores defender todo lo que sea a favor del Estado. Entonces yo hago mi participación de medida cautelar de los árbitros de emergencia sobre este punto, ¿no? Para que quede claro. Y sobre este punto, bueno, las medidas cautelares en arbitraje casi no es parecido a las medidas cautelares en Poder Judicial, que tienen una competencia, que tienen unos plazos, hay que poner oposición. En cambio acá no, acá bueno, cada procurador no te dice si es oposición, si es impugnación. Entonces nosotros tenemos que ver la forma como adecuar para poder intervenir. Es más, nos ponen en este caso concreto de esta medida cautelar innovativa, nos dieron 2 días de plazo, notificado 2 días para poder absolver a su derecho, dice, absuelvan a su derecho que crean conveniente y te doy 2 días. Entonces, ¿a dónde estamos? Los arbitrajes parece que para mí son abusivos, hacen lo que quieren los centros de arbitraje. Bueno, esa es toda mi participación. Muchas gracias, doctor. Excelente, doctor. Muy bien. Ahora ha llegado el turno de la doctora María Fernanda Rivero, que nos va a hacer una retroalimentación sobre la base de estas exposiciones. Doctora María Fernanda, le escuchamos atentamente. ¿Qué tal? Muchas gracias. Perfecto. Muchas gracias a todos los participantes y a todos los grupos que han podido analizar un poquito este caso hipotético, pero quizá no tan alejado de la realidad. ¿Por qué? Y ahí va justamente el primer punto que quería tocar con ustedes sobre la participación de los procuradores públicos antes del arbitraje. No lo hemos puesto al azar, lo hemos puesto porque han existido algunas consultas respecto a la participación del procurador público antes del arbitraje. ¿Y a qué me refiero con antes del arbitraje? El arbitraje de emergencia que muchas veces se inicia. Lejos de la discusión o no si está legislado o no, que eso lo vamos a ver en un momento, existen algunas interpretaciones sobre que el procurador público no debería participar o no podría participar en estos arbitrajes de emergencia porque es antes del arbitraje. Entonces creo que
como nadie lo ha tocado, y entiendo que justamente han estado viendo el tema de la conciliación, todos estamos en la misma línea que el procurador público puede y debe participar en todos los arbitrajes de emergencia que se puedan iniciar, lejos de las discusiones sobre si está legislado o no. Ahora vamos a ir justamente a ese punto. ¿Y por qué viene tanta discusión sobre ese tema? ¿Ya? Quisiera que estemos en la misma página respecto al arbitraje. ¿Qué es el arbitraje? Es un mecanismo alternativo de solución de controversias que genera y cómo se origina por el consentimiento de las partes, porque las partes le dan facultades a un tercero para que éste pueda decidir sobre una determinada controversia. ¿Ya? Y hasta ahí estamos todos, ok, estamos en la misma línea. Ahora, ¿qué sucede? Cuando una parte en su convenio arbitral establece un centro de arbitral, muchas veces se entiende, y en el ámbito privado, que se allana justamente a todos los reglamentos y regulaciones que pudiera tener este centro, incluyendo el arbitraje de emergencia, que como ya le explicó la doctora Navarro, tiene mucho sentido para ese tipo de controversias. Pero ¿qué pasa con el Estado y qué pasa con el principio de legalidad que establece y por el cual se rige toda entidad estatal? Entonces, debemos tener cuidado que en este caso no necesariamente se aplicaría todo lo que no está prohibido, está permitido, porque estamos hablando de entes y de organizaciones públicas que su principal actividad es una actividad bajo el derecho administrativo y esta se rige bajo el principio de legalidad. Entonces, justamente el tema y la orientación que se le está tratando de dar respecto a la interpretación o no de un arbitraje de emergencia es sobre estas afectaciones que pudieran ocurrir sobre el inicio o mala aplicación de este arbitraje de emergencia o de esta figura de arbitraje de emergencia. Porque como bien han señalado, la ley de arbitraje precisa dos supuestos para que se otorguen medidas cautelares. La primera es antes del proceso, o sea, antes del arbitraje, que es ante un juzgado, y la segunda es dentro del proceso, que es ante el mismo tribunal arbitral. ¿Qué es lo mismo cuando nos vamos al Poder Judicial? Puede solicitarse una medida cautelar antes del proceso o dentro del proceso. Y creo que en eso estamos todos en la misma línea, ¿ya? Entonces, habiendo dejado claro por qué se está interpretando que el arbitraje de emergencia debe ser pactado por las partes cuando una de estas es la entidad, ¿ya? Porque el hecho de que no lo regule en la ley de arbitraje no significa que entes particulares puedan iniciar arbitrajes de emergencia, ¿no? Estamos hablando de entes del Estado. Debemos considerar justamente este tema para que luego vayamos tocando los otros puntos, ¿ya? Otro punto que me pareció bastante importante sobre lo que han expuesto todos ustedes es sobre la carta fianza de fiel cumplimiento. Un hecho bastante interesante sobre esta reducción que hemos planteado como un caso hipotético es que, o sea, ¿cuál es el fin de una carta fianza de fiel cumplimiento? A diferencia de una carta fianza de adelanto de materiales o una carta fianza por adelanto por cualquier otro tipo de actividad que pueda estar regulado en la ley. Una carta fianza de fiel cumplimiento lo que va a hacer es que el contratista dé una promesa con una garantía de que va a cumplir con toda la obligación con la que está dispuesta o que está descrita en el contrato. Entonces, una carta de fianza en la que cumplimiento no acredita o no avala un adelanto que me puedan haber dado o lo que yo pueda ejecutar. Una carta fianza de fiel cumplimiento lo que hace es asegurar que el contratista ejecute todo lo que estaba o todas las obligaciones por el monto que pueda haberse pactado en el contrato. Entonces, ¿corresponde una reducción de una carta fianza de fiel cumplimiento cuando se ha ejecutado, no sé, el 50% de la obra? No, porque en realidad aquí estamos viendo, dentro de otras cosas, si hubiera sido o no una resolución de contrato por culpa de atribuirle a la entidad o al contratista, el hecho en sí es que no se cumplió con la obligación. Y si no se ha cumplido con la obligación, corresponde la ejecución de una carta fianza de fiel cumplimiento, lejos del hecho de si se ha cumplido o no con justamente la prestación. Claro, que aquí viene el hecho de que si es por culpa de la entidad, pues no correspondería la ejecución de la carta fianza de fiel cumplimiento, otros temas anexos. Pero a lo que quiero llegar es que correspondería una reducción de una carta fianza de fiel cumplimiento si no se ha ejecutado toda la obra. No. Ya, en eso sí me gustaría que quedemos claros. Si surge una duda, definitivamente entiendo que se podría hacer alguna precisión, ¿no?
Sobre, acá hay otro tema, ya, sobre las actuaciones procesales ante la comunicación de la resolución que corre traslado a la solicitud de medida cautelar. Me gustaron mucho las soluciones que pudieron haber planteado, las estrategias que pudieron haber planteado para poder entender este caso, claro, con las herramientas que se les da, sobre el tema de la jurisdicción de la competencia de este centro de arbitral. ¿Por qué? Porque, como hemos visto en el caso, sí se establece qué centro de arbitraje va a administrar el arbitraje. Entonces, si ambas partes se han puesto de acuerdo y entendamos, como dije al inicio, que el arbitraje es la piedra angular del arbitraje, sea el consentimiento de las partes, entonces hay una manifestación de voluntad de ambas partes de querer solucionar su controversia en el centro de arbitraje de la Cámara de Comercio de Amazonas. Si una de las partes dice, no, yo no estoy de acuerdo, lo voy a solucionar en Puno, entonces está contraviniendo el acuerdo inicial por las partes. Y, aquí sí correspondería una oposición a la administración por parte del centro arbitral. Ya, ese es un punto que me pareció muy interesante. Respecto a la competencia del árbitro para poder solucionar o no la controversia, competencia del árbitro de emergencia, bueno, es un tema bastante discutido. ¿Por qué? Porque como aún no hay pues, una reiterada jurisprudencia, a pesar de lo que dijo el doctor Teddy sobre estos amparos que habría presentado por este control difuso que habría aplicado este árbitro por no exigir la carta fianza, la de garantía, por justamente el otorgamiento de esa medida cautelar. Entonces, hay pues determinadas y hay limitadas posiciones sobre este tema, ¿ya? Sí, es una estrategia que se quiere implementar justamente en todo el ámbito de la defensa jurídica del Estado. Sin embargo, recién está tomando conciencia, o recién están tomando conciencia los juzgadores, tanto como los árbitros, de esta posición que estamos teniendo. Porque todos los árbitros que habían visto ese tipo de arbitrajes entendían que el arbitraje es una manifestación de voluntad de ambas partes de querer pues, apartarse del fuero ordinario y solucionar sus controversias en arbitraje, y pues el centro de arbitral que iba a solucionar esta controversia, pues iba a ser el que iba a marcar cuál iba a ser el procedimiento que iban a seguir las partes en este arbitraje. Y muchos de estos tenían arbitraje de emergencia. Ahora lo que se está planteando es justamente esta restricción que se tiene sobre la consideración del arbitraje de emergencia en los arbitrajes en los que participe el Estado. ¿Ya? Eso es un punto importante. Entonces, más allá de contradecir pues, la competencia o no de este árbitro de emergencia para poder decidir sobre este tema, por justamente no se encuentra regulado, que es un punto que sí deberían tratar, pero no sería el punto principal, ¿ya? Sería revisar si se cumplen con los presupuestos para el otorgamiento de una medida cautelar, que son verosimilitud en el derecho, peligro en la demora y adecuación de la medida. Si se quiere, pues ir un poquito más, o como Roy Calves, el tema del principio de mínima injerencia. Entonces, estos 3 o 4 elementos, si ustedes quieren dividir el tema de adecuación de la medida, deben ser considerados para el otorgamiento de una medida cautelar, pese a que no se encuentran establecidos dentro de, pues, o no se encuentran de forma taxativa en el reglamento o en la ley de arbitraje para el otorgamiento de medidas cautelares. Pero se sabe que justamente este tipo de otorgamientos de emergencia de medidas cautelares deben tener unos presupuestos mínimos, que son mínimamente el peligro en la demora, en que justamente si uno deja correr el tiempo y no se cautela este derecho, entonces voy a perderlo, o posteriormente, cuando salga el laudo o la decisión sobre este tema, pues va a ser inejecutable porque ya este derecho pues, pudo haber sido dispuesto, este bien pudo haber sido entregado a otra parte, se pudo haber continuado con la obra, etcétera, etcétera. Entonces es importante por eso probar que sí existe un peligro en la demora al momento del otorgamiento de una medida cautelar, ¿ya? Segundo, es el tema de la verosimilitud en el derecho. ¿Qué tan cierto es que lo que me están diciendo, lo que me está diciendo la parte solicitante de la medida cautelar, pues es suficiente para que yo pueda pues cautelar este derecho? Pero no necesariamente, como ya sabemos, es una ejecución anticipada del derecho. Entendemos que justamente la verosimilitud de derecho es el humo de un buen derecho, o fumus juris. Entonces, en ese caso, lo que entendemos es que pues, debe existir por lo menos una
mínima razonabilidad sobre el pedido que se está exigiendo para que se pueda otorgar una medida cautelar. En este caso, se había alcanzado el máximo de penalidades. La contraparte pues decía que no correspondía. ¿Correspondía o no? O pues a futuro, como uno puede ver como abogado, revisando ese tipo de temas, ¿correspondería o no una medida cautelar? O simplemente sería una pérdida de tiempo y una estrategia para entorpecer quizá las futuras ejecuciones o la contratación del saldo de obra que pudiera existir respecto a este determinado tema. Entonces, ese es un punto que también deberían analizar, no solo en este caso, sino en los futuros casos. El tema del peligro en la demora, que también es importante, y la adecuación en la medida respecto a si corresponde o no la solicitud de medida cautelar que están solicitando, por ejemplo, de innovar, de no innovar, de hacer, de embargar, etcétera, etcétera. Entonces, es importante también que consideren, porque me ha parecido muy interesante, claro, no ha habido mucho tiempo para que puedan desarrollar estos temas, la forma en la que han expresado quizá más o menos la estrategia que podrían haber planteado en ese tema, ¿no? Entiendo que pues muchas personas han estado dando diferentes ideas, han estado contando las diferentes situaciones a las que se han tenido que enfrentar para que puedan pues llegar a las conclusiones que han expuesto en este momento. Se los agradezco, espero que la retroalimentación que pude haberles dado, tanto por mi parte como por la doctora Navarro en su exposición, haya sido pues de ayuda, y cualquier cosa estamos en comunicación. Muchas gracias al Centro de Formación.